SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el IBEX vota. La bolsa también espera presidente. Vamos a ganar las elecciones, porque además la ciudadanía española, conforme se acerca la fecha de las elecciones, es más consciente aún de las oportunidades que podemos perder si no consolidamos estos avances que hemos logrado durante estos últimos 4 años y, por tanto, si no hay políticas progresistas y, de otro lado, la amenaza real que representa un gobierno de coalición del Partido Popular con Vox. Es el mensaje de todos los partidos políticos. Todos apuestan por la victoria, pero la bolsa está haciendo apuestas distintas. Políticas progresistas y, de otro lado, la amenaza real. El IBEX acumula una revalorización desde el 1 de enero de 1992 del 1000%, mientras que el PIB se ha triplicado. El selectivo de la bolsa se ha multiplicado por 10, por 11 realmente. Hay, es cierto, un sesgo de la supervivencia. Es verdad que no todos los integrantes originales del IBEX siguen vivos hoy y que el IBEX se ha ido renovando. Pero lo cierto es que durante todos estos años el IBEX ha ganado, y no en todos los años igual. Hoy hacemos lectura de quién ha sido más rentable para el IBEX, de quién es más rentable para la bolsa y para las empresas, de cuáles son los partidos y los presidentes del IBEX. Y sobre todo, qué puede ocurrir a partir de ahora. Porque, como primera conclusión y primera premisa, la primera clave es: el Partido Popular siempre es más rentable. Felipe González. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como ganó un 75,9% el selectivo durante su mandato. Felipe González había conseguido entonces un milagro económico. 75% de revalorización en la bolsa durante sus gobiernos parecía aquel milagro. Pero entonces llegó Aznar y Aznar consiguió el doble de revalorización que la que había conseguido Felipe González. Ya hemos demostrado dos cosas, ¿no? Al menos. Una, que éramos capaces de bajar los impuestos. Nos decían que no éramos capaces. Cuando los bajamos, nos criticaron. Si Felipe González consiguió que las empresas ganaran un 75, casi 76% más en bolsa, Aznar consiguió que ganaran el 146% más en bolsa. Más que España. Ahora la quieren hacer también los gobiernos francés y el gobierno alemán. Así que si hay un presidente del IBEX, ese presidente se llama José María Aznar. Para garantizar más crecimiento de la economía española. 146,9%, y en el primer asalto, en la primera alternancia, la derecha fue siempre más rentable para el IBEX 35, el doble de rentable de lo que había sido el gobierno socialista de Felipe González. 1.400.000 millones de pesetas humanos. Llegó la segunda alternancia, y esa segunda alternancia tuvo como presidente a José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, con las crisis que vivió, Zapatero consiguió una revalorización para las empresas en el IBEX, en la bolsa, del 40,2%. Lo he expresado en la Cámara en muchas ocasiones. El objetivo fundamental del Gobierno ante la más grave crisis económica que hemos vivido durante décadas es conseguir la recuperación. Esa crisis, que había empezado en los años 2007-2008, alcanzó también al gobierno de Rajoy. Pero, de nuevo, el IBEX gana más cuando gobierna el PP. Zapatero había conseguido una revalorización del 40,2% con la llegada de Rajoy. No puedo hacer una política económica como la que se hizo en España en los últimos años, porque fue la que nos trajo hasta aquí. Creo que Rajoy consiguió una revalorización del IBEX del 56,3%, así que un 20% prácticamente más de lo que había conseguido el gobierno socialista. Si en el primer asalto, en el de Felipe Aznar duplicó a Felipe, en el asalto Rajoy-Zapatero, Rajoy consiguió un 20% más de rentabilidad para el IBEX. De nuevo, el Partido Popular era el partido del IBEX. Ya sé que no se están produciendo efectos en la vida real, como le gustaría a usted y como me gustaría a mí, pero eso... El último de los presidentes que han vivido con el IBEX 35, con el selectivo bursátil español, es Pedro Sánchez. Vamos a abaratar sustancialmente nuestra factura eléctrica. Nos va a permitir ahorrar
hasta 133.000 millones de euros en importaciones de combustibles con medidas fósiles e impuestos que han dolido a las empresas cotizadas, especialmente energéticas y bancarias. Podemos llegar a crear hasta 1 millón de empleos solo. 18% ha ganado el IBEX bajo el mandato de Pedro Sánchez. Es el presidente menos rentable para el IBEX 35. Hacer a nuestras empresas mucho más competitivas y, en consecuencia, también podemos llegar a crear hasta... Así que ahora mismo la respuesta y el saldo, cuando uno lee los presidentes de la democracia, es claro. Los presidentes del Partido Popular han sido siempre presidentes más rentables para el IBEX 35. Eso incluyendo los 2 episodios más graves que ha vivido la economía española, porque Zapatero y Rajoy vivieron la crisis de 2008. This is going to be one of the watershed days in financial markets history. It was a manic Monday in the financial markets. Y aquel lunes negro. 500 points after 2 pillars of the street tumbled over the weekend. Lehman Brothers, a 158-year-old firm. Lehman Brothers caía y con Lehman Brothers caía toda la banca global. Pero aquella catástrofe económica que, insisto, sacudió a un presidente socialista y a un partido popular es minúscula cuando se compara con la caída que sí vivía el 12 de marzo del año 2020. El IBEX vivía, bajo el mandato de Pedro Sánchez, el golpe de la pandemia. La actividad económica, que se mantenía dinámica hasta finales de febrero, se ha ralentizado significativamente en la semana pasada, pero se está manteniendo... Y el IBEX caía un 14% aquel 12 de marzo de 2020. Si un presidente ha vivido el golpe económico, ese presidente ha sido Pedro Sánchez. Nunca la bolsa había caído tanto en España. El 12 de marzo de 2020 es el crack de la bolsa española y ese crack ha cogido al presidente Sánchez en Moncloa. Era el crack de la pandemia, después venía la guerra. De forma creciente en aquellos sectores en los que es posible. Así que ahora mismo lo que tenemos es un dibujo muy sencillo y muy claro. Cada vez que el Partido Popular ha gobernado, el IBEX 35 ha ganado, y ha ganado más. Y esta es la primera conclusión. Así que, ¿cuál es el partido del IBEX? En el parqué, el himno es este. Durante los casi 32 años de vida del IBEX 35, el PSOE ha gobernado más o menos la mitad, 17 años. El Partido Popular ha gobernado más o menos la mitad, 14 años. Las rentabilidades, absolutamente distintas. El Partido Popular genera beneficios para el IBEX de un 9,7% como media. El Partido Socialista un 6,4% como media. Estos son los resultados que hoy publica XTB. Y que dejan muchas preguntas políticas. La fundamental y de fondo es si el IBEX ya ha hecho sus apuestas sabiendo lo que se juega e incluso si esas apuestas se han hecho antes de llegar a esta cita electoral. Hoy todo este análisis lo hace XTB. Joaquín Robles, XTB, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier. Hay un momento crítico. Me va a permitir que lo recordemos porque le quiero preguntar por la noche electoral, 23J. La gran noche electoral, la gran victoria y lo que se llamó el gran crack fue este. Buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado las elecciones. Era la noche electoral en la que José María Aznar obtenía su mayoría y en la que el mercado realizaba lo que se conoció como el Aznar crack. 5,5%. Lo cierto es que no es la excepción, es la norma. Cada vez que hay un nuevo presidente hay un desplome bursátil. En el caso de Felipe González cuentan ustedes de un 1,8% en primer gobierno, de un 1,2% en el segundo. Aznar crack fue del 5 y pico por ciento. El gobierno de Zapatero fue recibido con una caída del 4%. En fin, gane quien gane, Joaquín Robles, vamos a una noche de gran euforia política y gran desplome bursátil.
Pues lo veremos, pero desde luego la estadística acompaña. De las 10 sesiones posteriores a unas elecciones, en 9 de ellas el mercado acabó cayendo alrededor de un 2% y, como bien comentabas, cuando se producía un cambio de gobierno, esa caída era de media de un 3%. Y a priori veremos, ¿no?, cómo terminan las encuestas, pero parece que podría haber un cambio de gobierno y con ello un nuevo desplome del IBEX. Llama la atención lo mal que lo analiza el IBEX, porque al IBEX le fue fabulosamente bien con José María Aznar. 146% de revalorización, su cotización se multiplicó por 2,5 veces, pero recibió a Aznar con una caída del 5,5%. Tenemos un problema de miopía bursátil. Bueno, yo creo que también hay que tener en cuenta que los mercados y los inversores son siempre temerosos al cambio, a la incertidumbre. Entonces, a pesar de que se haya podido descontar, son elecciones muy igualadas y ese cambio, esa nueva formación de gobierno y qué medidas va a traer durante la próxima legislatura es lo que quizá hace a los inversores recogerse en un primer momento. Tenemos claro quién es el partido del IBEX a la luz de los datos. El Partido Popular, sin duda, ha sido mucho más rentable, pero no tenemos claro quién va a gobernar. Yo creo que ahora mismo las encuestas pueden decir lo que dicen, pero las certezas todavía no están hasta la noche del 23J, así que le voy a plantear los dos escenarios que se nos abren. Primero, alianza PSOE-Sumar. Claridad para los españoles y las españolas. Desde luego Sumar va a gobernar con el Partido Socialista, no tengan ninguna duda. Y además vamos a gobernar mejor. La gente quiere, yo lo sé, un cambio mejor en el gobierno de España. Y Pedro Sánchez ha dibujado ya cuál puede ser la política económica de ese gobierno, hablando de incluso mantener aquellos impuestos extraordinarios a energéticas y banca. Este gobierno no va a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis para amasar mayor riqueza a expensas de la mayoría, porque las dificultades de la mayoría no pueden ser las alegrías de una minoría, y por eso vamos a poner en marcha Joaquín Robles, ¿quién gana si gana el gobierno de coalición? Si PSOE y Sumar suman, ¿qué sectores, qué nombres? Bueno, lo primero de todo yo creo que hay que tener en cuenta que a los inversores y al mercado lo primero que le interesa es un gobierno sólido de cara a la próxima legislatura, que venga con un marco jurídico y fiscal estable. A partir de ahí, es verdad que esta vez no hemos tenido medidas pre-campaña que vayan a tener un impacto determinante en varios sectores, pero viendo los programas políticos podemos ver que con PSOE y Sumar el sector de las renovables, de los vehículos eléctricos, de la construcción, del turismo, podría comportarse mucho mejor que con el Partido Popular y con Vox. Y luego tenemos que eléctricas y bancos, por ese miedo a que se prorrogue los impuestos, podrían ser los más perjudicados. Renovables, construcción y turismo, porque hay una Agenda 2030 que el Gobierno ha defendido, una construcción de vivienda social que el Gobierno ha planteado, y sector turístico, porque se pretende trabajar en ese PERTE turístico. Decía perdedores, sector energético, sector bancario, los que han sido grabados ya, ¿o hay más? Sobre todo esos, ¿no? Es verdad que a lo mejor la energía nuclear sí que se llegaría a un cambio, ahí podrían verse afectadas algunas eléctricas, pero yo creo que donde pondrían el foco los inversores es precisamente en bancos y eléctricas, porque es donde tienen un impuesto que podría continuar y que afecta directamente a sus beneficios. Hay nombres muy concretos aquí, hay algunos señalados: Iberdrola, Endesa, Naturgy, la propia Repsol. Esas compañías han recurrido. ¿Podemos tener un escenario judicial que, incluso pese a las decisiones de un gobierno, acabe dándoles la razón? ¿Qué escenario se nos abre? ¿Qué certidumbres tenemos aquí en términos bursátiles? Bueno, desde luego que sí. Yo creo que este puede ser un proceso muy largo y que es verdad que pueden acabar dándoles la razón. Obviamente es algo que no está descontado ahora mismo en esas compañías, pero que todavía es muy incierto. Primero hay que ver quién gana, qué se va a hacer con ese impuesto, si se va a prorrogar o no, si se va a aumentar o no. Luego, cuál será la decisión de los tribunales en cuanto a esta reclamación. Igual pasa con la banca, ¿no? Al final, los más expuestos a España, como puede ser CaixaBank, que fue el que más pagó en el mes de enero, va a ser quizá el que más volatilidad pueda generar las decisiones, ¿no?, que pueda tomar el gobierno. Renovables, construcción, turismo, ganadores en caso de un gobierno PSOE-Sumar. Sectores como el energético y el bancario, perdedores si gana, si suma PSOE y Sumar. La otra posibilidad y el otro escenario es la otra posibilidad de alianza: PP, Vox. Si el Partido Socialista no me deja gobernar y va a bloquear, como ya hizo en el año 15 y en el año 16... Así se ha justificado ese gobierno. Y va a someter a nuestro país a unas
quintas elecciones generales en los últimos 5 años, mi obligación es buscar estabilidad en el gobierno. Y así lo ha recibido Vox. Los dos partidos asumen que habrá pacto entre derecha y ultraderecha. Suponemos que el señor Feijóo pues está en una posición intermedia entre Vox y el Partido Socialista, pero sin embargo le debemos ofrecer pactos al Partido Socialista sistemáticamente y en cambio rehuir a Vox, que es muy difícil conseguir un pacto con estos señores. Parece que nosotros nos tenemos que poner de rodillas. La retórica electoral, en fin, es la que es, pero lo cierto es que ahora este es el escenario central, ese pacto Partido Popular-Vox, y Feijóo ha dibujado ya desafíos y promesas electorales en lo económico. Blindar la sanidad pública para las próximas generaciones. Alcanzar de una vez por todas un pacto estable por la calidad educativa. Revelarnos para que los Joaquín Robles, XTV, hagamos la lectura contraria. ¿Quién gana si ganan PP y Vox? ¿Qué sectores ganan? Bueno, aquí viendo sobre todo los programas que han presentado a última hora, hemos visto cómo también quieren apostar mucho por el turismo, sobre todo el PP, estrechar esos lazos con Latinoamérica. Hay muchas empresas del IBEX que se podrían ver beneficiadas. Quiere hacer un pacto nacional del agua y tenemos varias empresas punteras, como FCC, SACIR, Acciona, que tienen gran parte de esos beneficios que precisamente vienen de infraestructuras relacionadas con el agua. Y luego también por parte de Vox temas de defensa o temas también puede ser de construcción con temas de liberalizar el suelo y infraestructuras, y ya veríamos también qué pasa con la ley de la vivienda, si podría beneficiar tanto a socimis como a inmobiliarias. ¿Quién pierde? ¿Quién pierde si PP y Vox suman? ¿Qué sectores son penalizados? Yo creo que el más señalado es el de las renovables, no tanto porque no apuesten por esa transición energética, sino porque pueden retrasar los planes. No han mostrado en ocasiones su disconformidad con grandes proyectos relacionados con las renovables. También podrían, obviamente, extender esa vida útil de la energía nuclear, y quizás sería el gran señalado. Y como comentábamos al principio, no hay ninguna medida que hayan anunciado en pre-campaña que vaya a impactar negativamente de una manera muy destacada en las cotizaciones de alguna compañía concreta del IBEX. Bueno, quizás hay una, porque Sánchez estableció aquel impuesto a la banca, impuesto a las eléctricas. Feijóo ha dicho que lo va a modificar, pero no ha dicho que lo vaya a derogar. Lo que dice es que va a transformarlo para que, en lugar de gravar ventas, en lugar de gravar facturación, lo que grave sean beneficios. Pero al final, lo que está diciendo el Partido Popular es: ese impuesto a la banca, ese impuesto a las eléctricas, se puede quedar incluso si hay un gobierno PP-Vox. Eléctricas, banca, pueden ser perjudicadas. Y yo creo que ya lo ha descontado el mercado, De hecho, hubo una subida, luego una estabilización, porque no han sido claros, porque lo que han dicho es, estos impuestos son hasta 2024, nosotros ya revisaremos cuando toque. Así que yo creo que la pelota está más del lado de cuando toque revisar, ya veremos si continuamos o no con él, pero desde luego el mercado no cuenta con que lo vayan a eliminar en el corto plazo. Así que ganadores turismo, agua, FCC, SACIR, Acciona, defensa, construcción, penalizadas las renovables, veremos si banca y energéticas. Joaquín Robles, XTV, divertidísimo el análisis hoy y la perspectiva de futuro. Tenemos respuesta y tenemos cita el 24. J. Gracias por estar con nosotros en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias. Hoy esta es la lectura económica, la sirve hoy XTV. Luego hay una lectura política. Todo lo que les estamos contando son miles de millones de euros en juego. Y dejan una duda, y es si las piezas y las apuestas se han movido ya. Si hemos vivido una campaña que se ha pagado o jugado por debajo. Porque el presidente Sánchez ha señalado una y otra vez a algunos jugadores del IBEX. He escuchado a algunos dirigentes de bancos, a la señora Botín, al señor Galán. En fin, creo que si protestan es que vamos en la buena dirección. Y si se fijan, hasta incluso son los mismos que protestaron y que dijeron que subiendo el salario mínimo interprofesional y con esta reforma laboral se iba a caer España. Mientras Feijóo ha dicho se está criminalizando a los empresarios buscando su apoyo. No comparto insultar a Amancio Ortega, pero no le voy a pagar el cine con los impuestos de los españoles. No comparto insultar a Juan Roig, pero no veo razonable pagarle el tren de cercanías.
Y no comparto insultar a un futbolista que gane millones de euros, pero no le voy a dar 20.000 euros para empezar un negocio. En fin, esta es la batalla del dinero, esto es lo que hay en juego, esta ha sido la historia del IBEX presidente tras presidente y esta ahora mismo la guerra y las consecuencias que todo esto puede tener. Para empezar un negocio. Hora 25 de los negocios. Hora 25 de los negocios. Con Javier Ruiz. Si ya los precios de los alquileres están por las nubes, me imagino que la vivienda, por muchas ayudas que den... En Madrid... El mercado de la vivienda se sigue frenando en seco y la caída que hoy refleja TINSA es extraordinaria. Un 8,5% cae un mercado que ya el mes pasado caía al 5,9%. Cada mes... Cristina Arias, directora del Servicio de Estudios de TINSA. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Evidentemente tipos de interés, evidentemente crédito más difícil, pero ¿esto ha tocado fondo o esto va peor? No, bueno, lo que estamos viendo es una desaceleración en el crecimiento de los precios residenciales que se está produciendo desde finales de 2022, ¿no? En junio lo que hemos visto ha sido una variación interanual en el precio de la vivienda del 4,6%, tras un 4,8% que se registraba en mayo, un 7% que se registraba en enero, ¿no? Entonces estamos ante una desaceleración. Vamos a terreno negativo. ¿La vivienda va a valer menos? Bueno, no esperamos caídas en los precios. Lo que estamos esperando es una tendencia a la estabilización de esos precios, porque por un lado la demanda es cierto que se está moderando, pero se está moderando de una forma gradual, ¿no? Entonces, las compraventas acumuladas en mayo se han situado en torno a un 12,5% por debajo de las transacciones que se produjeron en el mismo periodo de 2022. Hay que tener en cuenta que 2022 fue un año récord, ¿no? Y esto no supone ningún desplome, sino ese retorno gradual a la media histórica. Y de hecho, este volumen de compraventas a mayo sigue situándose un 9% por encima de las transacciones que se llevaron a cabo en los 5 primeros meses de 2019, ¿no? Previo a la pandemia. Es llamativo en cualquier caso que haya una caída en ciertos mercados. Es verdad que esto es, como está diciendo, una desaceleración, es una desaceleración relativamente rápida, pero hoy sorprende el dato de pagos en efectivo. ¿Ustedes están notando esto? ¿Ustedes que están haciendo las tasaciones son conscientes de una compra en billetes? Bueno, lo que se observa es que la subida de tipos de interés, lo que se está frenando más es el volumen de las hipotecas, ¿no? Entonces, en estas hipotecas en los 5 primeros meses del año han caído casi un 25% interanual con respecto a 2022, ¿no? Que es una caída fuerte. Pero bueno, por contextualizar, si volvemos a tomar como referencia 2019, el año prepandemia, el volumen de hipotecas está un 2,2% por debajo, ¿no? Con lo cual, bueno, ha sido una caída fuerte, pero sigue sin ser un desplome absoluto, ¿no? Entonces, que la demanda se vaya sosteniendo se debe a varios factores y bueno, el principal es que en los últimos años lo que se ha movilizado ha sido una demanda solvente de unos hogares que están destinando sus ahorros, muchos de ellos acumulados durante la pandemia, a la adquisición de una vivienda para su uso, ¿no? Entonces, esta demanda ha requerido menos financiación externa. Y también en el último año y los primeros meses de este año se está viendo que la vivienda ha canalizado mucho ahorro extranjero. Pues le agradezco que haya estado con nosotros, le agradezco la lectura. Cristina Arias, directora del Servicio de Estudios de TINSA, gracias por estar aquí en Hora 25 de los negocios. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Hoy, el día en que hemos leído la apuesta bursátil de cara al 23J. Hora 25 de los negocios, cerramos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.